El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es la mayor necesidad. Y voy a leer para ustedes el verso 13 del capítulo 3 de Proverbios. Proverbios capítulo 3, verso 13 dice: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el mortal que obtiene la inteligencia, porque su provecho es mayor que el de la plata y su resultado es mejor que el oro fino. Es más preciosa que las piedras preciosas. Nada de lo que desee puede compararse con ella. En su diestra hay abundancia de días y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Es árbol de vida a los que echan mano de ella y los que la retienen son bienaventurados. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Recuerda el tema, la mayor necesidad. Ahora, algunos de los que estamos aquí, tal vez la mayoría de los que estamos aquí, somos padres y nuestros hijos están en alguna etapa de crecimiento. Y quisiera preguntarles a ustedes, si usted tuviera que dejar algo a sus hijos, imagine que inesperadamente usted está por dejar esta vida y solamente tiene la oportunidad de dejarle algo a sus hijos. ¿Qué es lo que les dejaría? ¿Qué es lo que les daría? Aquello por lo que nosotros nos esforzamos es lo que consideramos más valioso para la vida, lo que consideramos como más importante para la vida. A lo largo de la historia del ser humano, y usted puede darse cuenta en lo que escribe Salomón, una de las cosas que el hombre persigue constantemente, que el hombre busca con demasiada insistencia, es el dinero. Tal vez porque los seres humanos pensamos que el dinero es la base para una buena vida y para una vida feliz. De hecho, el escritor Salomón contrasta los efectos de la sabiduría con el dinero, y lo que habla acerca de la sabiduría es lo que generalmente se le atribuye al dinero. Por ejemplo, en el verso 14 del capítulo 3, donde comenzamos nuestra lectura, Salomón argumenta con estas palabras que la sabiduría tiene mayor provecho que la plata y el resultado de la sabiduría es mejor que el del oro. Es más preciosa que las piedras preciosas. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Salomón está contrastando la sabiduría con el dinero, y Salomón parece que está diciendo: el ser humano puede comprar muchas cosas con el dinero, puede adquirir muchos lujos. De hecho, el verso 15 habla acerca de las piedras preciosas, que eran los lujos que la gente de aquel tiempo perseguía y que buscaba tener dinero para poder acceder a esta clase de lujos. Ahora, observe el verso 16. En su diestra hay abundancia de días. Y eso es lo que a lo largo de la historia se le atribuye al dinero. Si tienes dinero, vas a tener una buena vida. ¿Por qué? Porque si te enfermas, pues vas a poder visitar a los mejores médicos. Además, tienes muchos más recursos para cuidar tu salud. Ahora, Salomón dice que la vida larga o abundante no depende de la cantidad de dinero que tengas, sino de la posesión de la sabiduría. Y su izquierda, riquezas y honra. Nuevamente, se le atribuye al dinero el que la gente te respete. Si tienes dinero, las personas te van a respetar. Vas a ser una persona, o vas a ganarte el respeto de otras personas, te van a honrar si tú tienes dinero. Ahora, Salomón dice que es la sabiduría y no el dinero lo que da honra al ser humano, riquezas y honra. Y mire cómo el verso 17 nos lleva otra vez a ese contraste. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus sendas de paz. Nuevamente ese contraste. Si tienes dinero, piensa en la sociedad sin Cristo, vas a disfrutar de todo lo que quieras, porque teniendo dinero puedes
comprar lujos, puedes ir a donde quieras, puedes disfrutar de lo que quieras, pero lo que la gente atribuye a la riqueza, Salomón lo atribuye a la sabiduría. La sabiduría tiene caminos deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Por eso en esta tarde, haciendo o recorriendo brevemente esos contrastes que hace Salomón entre la sabiduría y la riqueza, el dinero, quisiera que a la luz de la Escritura, usted y yo podamos entender cuál es la mayor necesidad del ser humano, para que si lo hacemos, lo hagamos con mayor esfuerzo, y si no lo hacemos, nos enfoquemos en buscar la sabiduría como una de las, no solamente como una, sino como la necesidad más grande para alcanzar una vida plena, que finalmente es lo que todos los seres humanos buscamos. Regresando al versículo 13, donde comenzamos, Salomón comienza con esta enseñanza o con esta exhortación: bienaventurado o feliz el hombre que halla la sabiduría y el mortal que obtiene la inteligencia. Ahora mire, al igual que el dinero, si tú no trabajas, o como más adelante Salomón hace estos contrastes, la gente obtiene dinero cuando lo busca insistentemente. De hecho, más adelante Salomón dice: si como a la plata la buscaras. Es decir, la mayoría de las personas busca con insistencia el dinero. Y muchas personas que han acumulado dinero o riqueza material ha sido como resultado de una búsqueda insistente de ese recurso. No voy a hablar de los medios, porque la Biblia reconoce medios justos como impíos de ganar ese dinero, pero de una o de otra manera lo que Salomón muestra es verdad, que nadie adquiere riqueza sin buscarla. Nadie adquiere riqueza sin buscarla, pero lo que es una verdad para la riqueza económica, para la riqueza material, es una verdad respecto a la sabiduría. El sabio Salomón escribe estas palabras: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el mortal que obtiene la inteligencia. Lo que está diciendo Salomón es que nadie, ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven, ningún niño va a adquirir sabiduría sin buscarla. Exactamente. Nadie va a adquirir sabiduría sin buscarla. Esto no es como la gente piensa. La sabiduría no es el proceso de vivir una vida larga en esta tierra. Tampoco la sabiduría es la acumulación de la experiencia, porque hay muchas personas que pueden tener una cantidad incontable de experiencia en diferentes situaciones y sin embargo no tener nada de sabiduría. Entonces la sabiduría no es la acumulación de experiencia. La sabiduría no te llega con el paso de los años. No tiene que ver con que mientras más viejos nos hacemos, más sabios nos volvemos. Eso no es verdad. Si el ser humano no comienza a buscar la sabiduría de manera deliberada, constante, activamente, la sabiduría nunca va a llegar a ninguna persona sin que ésta la busque. Y aquí viene la parte importante. Cuando hablamos de dinero, tú sabes qué es lo que estás buscando. Y cuando hablamos de sabiduría, tú tienes que saber qué es lo que estás buscando. ¿Qué es la sabiduría? En una ocasión estaba leyendo una historia, un pastor contaba o escribía esta historia acerca de un joven que, sin esperarlo, fue elegido como presidente de un lugar donde él trabajaba, de una empresa donde él trabajaba. Él era demasiado joven y no esperaba recibir ese nombramiento. Así que se acercó a uno de los presidentes, a uno de los hombres más experimentados en esa empresa, y le dice: señor, usted sabe que yo no me esperaba contar con este honor de ser llamado a la mesa directiva de esta empresa, y quisiera pedirle un consejo. ¿Qué es lo que necesito para desempeñar mi función de manera correcta? Y aquel
venerable anciano le responde, necesitas experiencia. Y el joven le responde, ese es el problema. Yo no la tengo. ¿Cómo obtengo la experiencia? ¿Cómo obtengo esa experiencia que hoy necesito? Y él le dice, el hombre le responde, tomando decisiones correctas. Bien, pero le vuelvo a insistir, yo no tengo la experiencia para tomar decisiones correctas. ¿Cómo hago para tomar decisiones correctas? Y el hombre le contesta, decisiones equivocadas. Es decir, cuando cometas errores, aprenderás a tomar buenas decisiones. Y nosotros pensamos que la vida funciona así, que para que obtengas sabiduría, necesitas cometer errores. Pero la Biblia nos enseña de manera contrastante que no es necesario equivocarnos en la vida para adquirir sabiduría. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es la experiencia que vamos obteniendo en la vida de buenas y malas decisiones, no es eso la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Y cómo se desarrolla la sabiduría? Si de verdad la sabiduría, como dice Salomón, es tan importante o más importante que el dinero, ¿cómo la obtienes? ¿Cómo es que alcanzas la sabiduría? Bien, vamos a ver a lo largo de estos versos que leímos cómo Salomón nos describe la sabiduría. Regrese conmigo ahí al texto, al versículo 13. Leemos dos aspectos acerca de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el mortal que obtiene la inteligencia. ¿Qué es lo que usted ve ahí? A un hombre que buscaba y que como resultado de su búsqueda obtuvo. No fue casualidad, no fue que sin buscar la sabiduría adquirió sabiduría, sino que él buscaba la sabiduría y encontró la sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? Tal vez un ejemplo nos ayude a entender este tema de la sabiduría. Job 1:1 y 2:3. Hubo en la tierra de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien. Ahora, la sabiduría comienza con esta declaración que se hace acerca de Job. La sabiduría es temer a Dios. Es lo que dice Proverbios al inicio del libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces la sabiduría no es acumulación de conocimiento. De alguna forma, nosotros hemos aprendido equivocadamente que para saber vivir en esta vida tú tienes que acumular conocimiento. Y entonces nos esforzamos mucho porque nuestros hijos acumulen conocimiento que muchas veces nunca en su vida lo van a requerir o lo van a utilizar. Por ejemplo, nos puede dar un paro cardíaco si nuestros hijos están en la secundaria o en la preparatoria y reprueban cálculo o álgebra. ¿Cómo es posible que reprobaste? Y queremos que lo acrediten, que lo pasen. Está bien, pero una vez que logran buenas calificaciones, ellos nunca en su vida van a utilizar eso. Imagínense, este joven sigue creciendo, se casa y entonces tiene un problema con la esposa. ¿Y qué va a hacer? Va a acordarse del álgebra para resolver ese problema con su esposa. Pero nosotros pensamos equivocadamente que la acumulación de conocimiento es necesario para salir adelante en esta vida. Y pensamos que mientras más conocimiento acumulen, mejor les va a ir a nuestros hijos. Y generalmente hacemos esta fórmula: conocimiento igual a dinero, igual a preparado para enfrentar la vida. O mejor dicho, la fórmula sería conocimiento más dinero igual a estar preparado para enfrentar la vida. Pero lo que nos dice la Biblia es completamente opuesto a lo que la sociedad nos enseña. Vamos a Job, capítulo 2, versículo 3. Y el Señor dijo al acusador: ¿acaso has
sabiduría de Job, porque no hay como él en la tierra, varón íntegro y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún se apega a su integridad, a pesar de que cultivaste con su lengua a tener su causa. Muy bien. No olvide este pasaje y vamos a regresar también al verso 20 y 21 del capítulo 1 de Job, porque aquí tenemos un ejemplo de lo que significa la sabiduría, de manera práctica. Vamos a aprender qué es la sabiduría. Escuchamos el capítulo 2, versículo 3, y ahora vamos al capítulo 1, versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Muy bien. Aquí pudiéramos resumir las acciones de Job en un enunciado que nos ayude a entender la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de adecuarte a las circunstancias. La sabiduría es la capacidad de aceptar o de responder correctamente, a las circunstancias. Eso es sabiduría. Sabiduría es la capacidad de responder correctamente a las circunstancias. Estamos viendo lo que sucede con Job. En el caso de Job, él sufre una crisis inesperada. Es un hombre con una estabilidad económica, un hombre con una gran familia, negocios prósperos. Toda su vida es estable y de repente, sin pensarlo, de la noche a la mañana, la ruina comienza a azotar su vida, comienza a perder la estabilidad que tiene, pierde la salud, entra en una enfermedad que para su tiempo no tenía cura, una enfermedad bastante dolorosa. Comienza junto con esa enfermedad a escuchar una noticia mala tras otra. Tus hijos murieron, tus negocios están en ruina, una mala noticia tras otra. ¿Qué es lo que hace usted cuando entra en una crisis no tan grave como la de Job, pero cuando entra en una crisis económica, de salud? ¿Qué es lo que hace usted? La mayoría de las personas actúan de esta forma. Comienzan a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Cuando usted hace esa pregunta, lo que está expresando con ese por qué es la incapacidad de responder a una circunstancia que ya tiene. El por qué trata de buscar explicación al sufrimiento, pero no enfrenta el sufrimiento. El por qué generalmente es la pregunta de alguien que se victimiza, pero que se paraliza, que no tiene la capacidad de responder a la circunstancia. Y usted se va a dar cuenta, por eso el título de esta predicación, la mayor necesidad. Se va a dar cuenta que vivimos en una sociedad que a todas las cosas que suceden, lo único que pregunta es ¿por qué? Y eso paraliza a la gente, porque están buscando una justificación en lugar de adaptarse a las circunstancias que están viviendo. Y eso generalmente va a crear desestabilidad emocional y va a producir mucha frustración. Vamos a tratar de aplicar este porqué a diferentes situaciones. Por ejemplo, si es un hijo de familia y sus padres se separan o se divorcian o uno de ellos muere, la incapacidad para aceptar lo que ha sucedido le lleva a preguntarse ¿por qué? Yo no me merezco esto. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué mis papás se separaron? ¿O por qué uno de mis padres murió? Comienza a preguntarse ¿por qué? Si es un hombre o una mujer que está atravesando por un divorcio, por una infidelidad, por un engaño, pregunta ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? No me lo merezco. ¿Por qué? La incapacidad de aceptar las circunstancias o la realidad paraliza a la persona y le impide reaccionar o le impide actuar de manera correcta. Si es un hombre o mujer
que se entera que tiene una enfermedad que es grave y que está en un proceso de deterioro físico, la incapacidad de adecuarse a esa circunstancia le iba a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué estoy enfermo, enferma? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? La gente, cuando no es capaz de entender la realidad y no es capaz de adecuarse a sus circunstancias, comienza a preguntarse por qué. Siempre que usted o cualquier persona se niega a aceptar lo que está viviendo, lo primero que va a buscar es un porqué. Y ese porqué le va a sumergir en una incapacidad emocional. No quiero aceptar lo que estoy sufriendo. No quiero aceptar lo que estoy pasando. No quiero aceptar. Y va a tratar de encontrar una respuesta a el porqué. Mire lo que hace Job. Regresamos a nuestro texto. En Job capítulo 1, versículos 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su túnica y se rapó la cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Aquí tiene a un hombre que es capaz de aceptar la circunstancia que está viviendo. No se pregunta, ¿por qué perdí todo? ¿Por qué perdí mi salud? Eso era lo que preguntaban los malos amigos de Job. Pregúntate por qué estás sufriendo esto. Pero Job no se pregunta, él acepta la realidad de lo que está viviendo en ese momento. Cuando nací no tenía nada y he llegado al mismo punto de no tener nada, lo he perdido todo, pero él está aceptando las circunstancias. Eso es sabiduría. Cuando tú aceptas la circunstancia por la que estás pasando, puedes entonces adquirir sabiduría porque estás aceptando tu situación en lugar de buscar una justificación. Job no preguntó por qué, pero note que no solamente no pregunta por qué, sino que él funda toda su esperanza, toda su confianza en el Señor. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Él no entendía por qué estaba pasando por esa situación, pero sí entendía que Dios, sin importar sus circunstancias, sigue teniendo el control de todas las cosas. Volviendo al ejemplo anterior, cuando somos incapaces de aceptar la realidad, comenzamos a culpar. Ahora, no estoy diciendo que en determinadas circunstancias, en determinados eventos, hay personas que tienen responsabilidad, que tienen culpa. Pero cuando esa es la primera respuesta del ser humano, por tu culpa, por culpa de mis papás, no tengo lo que debería tener, o por culpa de mi familia, o por culpa de la sociedad, o por culpa de los hombres, las mujeres no son libres, o por culpa de las mujeres los hombres están reprimidos. Cuando tú culpas a otras personas, no vas a poder enfrentar las circunstancias y lo único que vas a tener es que vivir una vida frustrada y amargada. Mire usted a las personas que son incapaces de aceptar sus circunstancias. Siempre que pueden, se quejan de lo que están pasando. Siempre que pueden, se quejan de lo que están viviendo, porque no son capaces de aceptar las circunstancias. Ahora miren el texto. Job descansa en el Señor. El Señor dio y el Señor quitó. Ahora, Job capítulo 2, versículo 10. Job le responde a su esposa con estas palabras: tú hablas como habla una de las mujeres insensatas. ¿Vamos a aceptar el bien de Dios y no vamos a aceptar la adversidad? En todo esto, Job no pecó con lo que dijo. Aquí tiene a un hombre que es sabio. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de responder correctamente a las circunstancias. Y Job sabía algo, que la vida tiene días buenos y tiene días malos. Y creo que esta es una de las verdades que las generaciones actuales han olvidado. La gente, los jóvenes, las mujeres, los niños corren detrás de los días buenos, pero desprecian los días malos.
Y cuando la mente es incapaz, mire, le voy a poner este ejemplo. Ayer tuvimos un problema mecánico con la camioneta, y después el mecánico, como ave de mal agüero, me dice, le tengo otra mala noticia. Y hoy por la mañana, que salíamos para traer el carro que nos prestaron, abrí la puerta y vi que la moto había chorreado gasolina. Y estuve a punto de quejarme, pero ¿sabe qué pensé? Si solamente veo los problemas, mi mente va... Mire, cuando usted se enfoca en los problemas, va a tener la capacidad de ver todas las cosas malas que pasan cuando tiene usted un problema. Porque usted se está enfocando en eso malo. Y no falta el momento en que decimos una tras otra, y no es que sea una tras otra, sino que te enfocaste en un problema y ahora todo lo interpretas a la luz de ese problema. Así que lo que hice fue todo lo contrario a mi naturaleza. Dije, gracias Señor por este día, porque estoy bien, mi familia está bien, gozamos de salud, estamos bien y seguramente todo el día será un día bueno y agradable para nosotros. Cuando tu mente se enfoca a los problemas, todo lo vas a interpretar a la luz de los problemas, y por eso tenemos frases como una tras otra, me vino ese problema y ahora me viene otro problema, y eso es lo que estaba pasando con Job. A Job se le desencadenó una serie de problemas, pero él se negó a tomar una actitud de víctima. Se negó a tomar una postura de estoy sufriendo, y la Escritura dice que estaba sufriendo sin causa. No era consecuencia de un pecado, no era consecuencia de una maldad que él hubiera cometido, sus sufrimientos eran sin causa, pero Job se negó a tomar una actitud de víctima. Algunas veces sufrimos como consecuencia de nuestros pecados. A veces sufrimos crisis económica porque cuando tenemos dinero, en lugar de ahorrar o invertir, gastamos todo lo que tenemos, como si nunca en la vida vinieran días difíciles. Así que nos viene una crisis económica y preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Ahora, en otras ocasiones nos vendrán crisis económicas a pesar de que seamos trabajadores, de que ahorremos, de que tal vez invirtamos un poco por aquí o por ahí, y a pesar de eso, alguna vez te va a venir una crisis económica. Pero mi intención es mostrarte que va a haber momentos en los que vas a sufrir inexplicablemente, y la sabiduría es no la capacidad de entender lo que estás pasando, sino de adaptarte a las circunstancias. No de entender lo que está sucediendo, sino de que seas capaz de adaptarte a las circunstancias que estás viviendo en esos momentos. Job es capaz de adaptarse y de interpretar todos sus sufrimientos a la luz de la soberanía de Dios. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado. Y puede entender lo que está viviendo, no en el sentido de saber qué es lo que iba a hacer Dios. Job no necesitaba saber. Mire, esto nos ayuda a entender que la sabiduría tampoco es la capacidad de saber lo que viene después de eso. Job no sale con las clásicas frases cristianas que hoy es común encontrar en las redes sociales. Si estás sufriendo es porque detrás de ese sufrimiento viene una gran bendición de Dios. Si estás sufriendo es porque Dios tiene algo mucho más grande para ti. Si estás pasando algo difícil es porque Dios te va a bendecir como no te imaginas. Job no sabe lo que viene. Él no dice, bien, estoy sufriendo porque sé que me vienen mayores bendiciones de las que acabo de perder. Él está viviendo en ese momento y sabe que ese momento es el momento de confiar con toda su vida en Dios, quien da y también quita. ¿Sabe por qué mucha gente se frustra? La segunda razón por las que muchas personas se frustran es porque cuando están sufriendo comienzan a esperar días mejores. No, yo estoy sufriendo porque algo mejor viene.
Yo estoy sufriendo porque Dios tiene algo preparado para mí que es grandísimo. Yo estoy sufriendo porque Dios me va a dar una bendición que el diablo no me va a arrebatar. Estoy sufriendo porque el diablo me ha quitado, pero Dios me va a dar 10 veces más de lo que el diablo me ha quitado. ¿Y sabe por qué se frustran? Una, porque el diablo nunca les quitó nada. 2, porque nunca llega lo que tanto esperaron. Idealizaron su vida en el sufrimiento. Mire cómo Job nos dice: el diablo me quitó, pero Dios me va a dar. Él dice: el Señor dio y el Señor quitó. Él no esperaba una vida mejor. Él dijo: esto es lo que ahora tengo para vivir y en esto tengo que aprender a vivir. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: en todo he aprendido a vivir, en riqueza y en pobreza, en abundancia y en escasez. En todo estoy acostumbrado a vivir. Eso es sabiduría, adaptarte a las circunstancias que estás viviendo en ese momento. ¿Estás enfermo? Adáptate a esas circunstancias. Si comienzas a decir: ay, qué feo estar enfermo, ya me cansé de esta enfermedad, le pido a Dios que me quite la enfermedad y no me la quita, en lugar de ser sabio, estás volviéndote una persona insensata. Estás pasando por una crisis económica, aprende a vivir en esa crisis económica. Deshazte de lo innecesario, por el momento no puedes tenerlo, pero tal vez después podrás recuperar esa situación económica, pero tienes que aprender a aceptar las circunstancias que estás viviendo en el momento que estás atravesando. Mire lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos 16 y 17. Yo pues dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver las tareas que se hacen sobre la tierra, porque hay quien de noche y de día ve sueño en sus ojos. Observé también todas las obras de Dios, ya que el hombre no puede alcanzar la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que se afane el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Muy bien, gracias. Mire el verso 17. Aquí Salomón nos está enseñando una verdad que usted no debe pasar por alto. Cada vez que usted pase por alto esta verdad, se va a topar con la frustración, con la pena, el dolor por intentar ir más allá de lo que puede usted ir. Verso 17. Entonces vi toda la obra de Dios, contemplé todo lo que Dios hace. A través de la observación, es lo que está diciendo Eclesiastés, es lo que está diciendo Salomón. Observé todo lo que Dios hace y descubrí que un hombre, note usted esto, un hombre no puede descubrir las obras que se hacen debajo del sol, porque aunque un hombre se esfuerce por descubrir, no lo encontrará. Salomón está diciendo que muchas personas, lo dice en el verso 16, se pasan sin dormir ni de día ni de noche porque tratan de entender lo que les está pasando. Pasan por una crisis, por una situación y no pueden dormir. ¿Por qué no puedes dormir? Es que necesito entender por qué está sucediendo esto. Necesito comprender por qué está pasando esto. ¿Sabe qué dice Salomón? Observé todo lo que Dios hace y descubrí que no existe un solo hombre que pueda conocer lo que Dios hace. Así que deja en paz a Dios y duérmete. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no es entender lo que Dios está haciendo, no es, entiendo por qué pasé por esta situación, porque Dios quiere. No, eso no es sabiduría. La sabiduría es confiar en que todo lo que Dios hace está en su soberanía, en su voluntad, en su control. No es entender lo que Dios hace, sino ajustarte a lo que estás viviendo en ese momento. Como alguien describía la sabiduría en esos términos, es como cuando aprendes a manejar. Cuando aprendes a manejar, tú no te preguntas, ¿por qué esta carretera tiene esta inclinación? ¿O cuántos grados tendrá esta carretera? Tú no necesitas saber cuántos grados tiene una curva o la inclinación de una carretera. Tú te adecuas a lo que está enfrente de ti. Saber manejar es aprender a responder
al camino en el que estás transitando. Eso es sabiduría. Sabiduría es aprender a responder en la circunstancia que estás viviendo. Esta es mi circunstancia y tengo que aprender a vivir en esta circunstancia. Si eres un hijo que solamente tiene un padre, no digas porque yo no tengo a mis dos padres como el resto de mis compañeros. Esa es tu circunstancia y tienes que aprender a vivir en esa circunstancia. Si tú eres una mujer que ha sido abandonada, tú no puedes desear lo que no tienes. Esa es tu circunstancia y sabiduría es adecuarte a esa circunstancia. Si tú eres un hombre que ha perdido algún empleo, que ha perdido algún negocio, que ha perdido algún hijo o a la esposa, simplemente la sabiduría es aceptar tu circunstancia y entender que esa es la circunstancia que a ti te tocó vivir. Eso es sabiduría. Sabiduría es la capacidad de decir, esa es la vida que tengo ahora y esa es la vida que tengo que aprender a vivir ahora. Este es el camino que a mí me tocó vivir ahora. ¿Se da cuenta de lo importante que es inculcar sabiduría a nuestros hijos? Cuando estaba leyendo esto, me recordó hace varios años cuando mis hijos eran niños pequeños y durante ese tiempo mi esposa y yo leímos muchos libros sobre la educación de los hijos y recuerdo a un escritor, si no me equivoco del nombre, Ed Jones, y en uno de los libros de este escritor hablaba acerca de las formas o los modelos de padres. Y el escritor decía algo así: hay padres tipo jueces que no instruyen a sus hijos, solamente los sentencian. Esto está mal y castigado y punto. Y decía, y hay otro tipo de padres que son padres tipo psicólogo, que tratan de razonar con el hijo. Y él mostraba que la educación de los hijos, si tú quieres inculcarles sabiduría, es que ellos aprendan a reaccionar o aprendan a actuar según las circunstancias en las que se encuentran, aun cuando no entiendan todo. Y ponía un claro ejemplo. Si el niño va a meter los dedos en el contacto de luz, tú no te pones a explicarle cómo funciona la electricidad y qué pasa por esos cables y los, ¿qué son? Watts o voltios que hay a través, que corren a través de esos cables. Tú le dices no y lo quitas, porque sabes que su vida está en riesgo, está en peligro. Él no tiene la capacidad de entender todo lo que es el sistema de electricidad de la casa. Y de esa manera tú lo enseñas a actuar en las circunstancias. Es decir, hay momentos como Job. Job no entendía lo que estaba pasando, pero tenía que aprender a vivir en ese momento. El niño no necesita entender cómo funciona la electricidad, pero tiene que aprender a vivir en ese momento. Lo mismo que hacemos con nuestros hijos, Dios lo hace con nosotros. Dios no se sienta y te dice, mira, yo he planeado el mundo para que funcione de esta manera y tú estás viviendo esta situación porque yo he organizado el mundo así y así. De hecho, cuando Dios habla con Job, le dice, a ver, Job, ven para acá y dime a mí cómo es que funciona el mundo. Dime cómo es que funciona, cómo es que la tierra permanece firme en sus bases sin moverse. Pero Señor, ¿no has oído que los científicos dentro de 20,000 años dirán que la Tierra no está firme, sino que se mueve alrededor de un sistema solar? Job, ven y dime, ¿cómo es que los mares no se salen? Señor, es por la gravedad, porque a pesar de que la Tierra es un globo y que el agua debería de salirse, porque según la ciencia, todo es por observación. Usted póngale agua a una pelota y ¿qué pasa? Pero Job dice, Señor, yo no entiendo nada de eso. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios le dice a Job, no necesitas entender nada.
de lo que yo he hecho. Tan solo necesitas saber quién soy yo. Vaya al último capítulo de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te había escuchado de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ahí hay una declaración que es sorprendente respecto a la sabiduría, y este es un principio, hermanos. Nuestros hijos no necesitan entender cómo funciona todo lo que hay en casa, tan solo necesitan entender que hay alguien que está cuidando de ellos en casa, y mientras mejor obedezcan, más a salvo se encontrarán. ¿Cuál es la necesidad más grande para nuestros hijos? La sabiduría. No la educación, sino la sabiduría. No estoy diciendo que nuestros hijos no deberían tener educación en otras áreas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la mayor necesidad del ser humano, hombres, mujeres, jóvenes, niños, es la sabiduría. Salomón, dice un escritor, Salomón está diciendo: no puedes entender el propósito divino en el curso providencial ordinario de los eventos, y cuanto más lo intentas, más sin sentido se vuelve. Más sin sentido se vuelve. Mi Suri me estaba platicando en esta semana acerca de una mujer joven que estuvo embarazada, y casi al final de su embarazo, unos días antes de que naciera su bebé, ella fue al doctor porque se sentía mal, pero todo su embarazo no se le había dado cuenta que estaba embarazada. Tenía algunas situaciones físicas que le habían hecho pasar por alto el embarazo. Además, el vientre no se le había desarrollado tan pronunciado como en la mayoría de los embarazos, así que ella no se había enterado que estaba embarazada. Va al médico, se siente mal, y el doctor le dice: te sientes así porque estás embarazada, y de hecho tienes ya el tiempo cerca para que nazca tu bebé. Cuando ella lo dice a su familia, porque era una mujer no casada, la mamá reacciona y le dice a la hija: ¿te imaginas lo que va a ser de este bebé? Eres como la mayoría de los jóvenes en la actualidad, fines de semana de antro, de tomar, de vez en cuando drogarse. Y la mamá le decía: ¿te imaginas cómo va a nacer este niño? Nunca te cuidaste, tomas, te drogas. ¿Y sabe qué? Inexplicablemente, el bebé nació sano, muy sano. Esto es lo que está diciendo Salomón. Si tú tratas de entender la vida, te vas a dar cuenta que a veces hay cosas que simplemente no tienen sentido. No tienen sentido. Porque una mujer que ni siquiera pensaba en embarazarse y que nunca cuidó de su embarazo, da a luz un niño completamente sano. ¿Y por qué mujeres que desean embarazarse, que se cuidan y que a lo mejor logran embarazarse y que cuidan a sus bebés, terminan sin completar el periodo de embarazo, mueren antes, o el bebé nace con alguna enfermedad? Y lo primero que el hombre tiende a hacer es preguntarse: ¿por qué? ¿Sabe qué diría Salomón? No preguntes por qué. Porque desde donde tú estás viviendo, a veces la vida no tiene sentido. No preguntes por qué. Porque nunca vas a encontrar una respuesta a esa pregunta. A veces la vida no tiene sentido. Y Eclesiastés es un libro que se da a responder de manera extensa a este dilema. En Eclesiastés usted se va a encontrar a un hombre que dice: traté de encontrarle sentido a la vida y he llegado a una conclusión: esta vida no tiene sentido. He visto a hombres sabios vivir en pobreza y he visto a insensatos vivir en una riqueza inexplicable. He visto a hombres sabios morir olvidados y he visto impíos que son enterrados entre honores como si fueran héroes de nuestro pueblo. Es decir, hay cosas que en este mundo simplemente no tienen sentido. Y eso es lo que usted y yo tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Dios creó el mundo de tal manera que
que tú no puedas comprenderlo, pero sí de tal manera que tú puedas confiar en que todo lo que sucede está bajo su control, bajo su providencia y bajo su soberanía. En algunas ocasiones, a mí como pastor, en algunos problemas me han dicho las personas: pastor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y a veces quisiera darles una respuesta lógica, razonable, pero muchas veces mi respuesta es: no sé. No sé, y es lo que Salomón estaba diciendo. No sé. Y mientras más intentes encontrar una respuesta lógica para muchas situaciones, más desesperado y más decepcionado vas a estar, porque Dios diseñó el mundo de manera que puedas confiar en Él aún sin entender lo que está pasando. Cuando tú llegues a ese punto, estarás entendiendo lo que es sabiduría y lo que tus hijos necesitan para esta vida. No necesitan entender todo lo que ellos puedan entender, pero sí necesitan aprender y confiar en Dios a tal punto que, sin importar las circunstancias, ellos sigan diciendo como Job: el Señor da y el Señor quita. Eso es sabiduría. Cuando un hombre o una mujer acepta sus circunstancias, puede salir adelante porque está entendiendo que lo que está viviendo no lo puede modificar, pero Dios es el que controla todas las cosas. Tenemos entonces, hermanos, en este pasaje de Proverbios una clara enseñanza respecto a la mayor necesidad del ser humano. Y Salomón dice, regresando a Proverbios capítulo 3, versículo 13: bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que halla la sabiduría y el mortal que obtiene la inteligencia. En conclusión y a manera de aplicación, desarrollen sus hijos la sabiduría. ¿Cómo? Enseñen a sus hijos a aceptar las circunstancias. Cuando un niño llora porque se siente frustrado de que no tiene lo que quiere, su llanto es una manera de decir: ¿por qué? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me compras esto? Y cuando nosotros como padres les decimos: bien, ya no llores, tómalo y ya deja de llorar, les estamos impidiendo desarrollar la sabiduría, es decir, la capacidad de acomodarse a las circunstancias. Les estamos impidiendo la sabiduría. Cuando un joven pasa por una etapa de decepción, de frustración, y nosotros tratamos de que el joven, el muchacho, no sufra, que no asimile esos sentimientos, estamos robándole una oportunidad para desarrollar la sabiduría, es decir, la capacidad de responder a la circunstancia en la que se encuentra. Salomón nos está enseñando que Dios diseñó, y lo puso en estas palabras en el libro de Eclesiastés: Dios diseñó el mundo de tal manera que haya días buenos y días malos. ¿Días buenos para qué? Para que goces en los días buenos. Y eso también es sabiduría. Sabiduría es la capacidad de disfrutar los días buenos. Hay personas, hermanos, que cuando están en días buenos comienzan a preguntarse: de seguro me va a venir algo muy malo porque no puedo creer tanta dicha. Seguramente algo malo va a pasar. Sabiduría incluso es la capacidad de disfrutar los días buenos. Dios ha diseñado el mundo entonces para que haya días buenos y días malos. ¿Saben cómo termina el texto? Eclesiastés, Salomón lo termina de esta manera: a fin de que el hombre no sepa. El propósito de Dios es que tú no sepas lo que trae el mañana. El propósito de Dios es que tú aprendas a confiar en Él aun cuando no sepas lo que te trae el mañana. Eso es sabiduría. Cuando tú puedes confiar en Dios. Cuando tú puedes confiar en Dios. ¿Se acuerda usted de aquel hombre rico, de aquella historia que el Señor Jesús cuenta
un hombre que estaba haciendo crecer sus empresas, y en una ocasión, después de guardar toda la cosecha que había recogido en su granero, se paró y se dijo a sí mismo: tienes preparados muchos días de abundancia y de placer. Pero una voz lo sentenció con estas palabras: no sabes que hoy mismo vienen por tu vida, y todo lo que has trabajado, aquí no heredarás. El hombre no sabe lo que va a traer su mañana. Cuando estamos pasando por una crisis, la falta de sabiduría nos hace renegar de lo que estamos pasando. Todo me sale mal, siempre me salen mal las cosas. Estoy harto de esta vida, nada me sale bien. El hombre reniega, la mujer reniega, se queja, culpa a todos. Todos están felices menos yo. No sabe lo que trae su mañana. Cuando le va bien, entonces insensatamente piensa: a mí nunca me va a faltar nada. Ahora sí, de aquí hasta que se termine mi vida, siempre voy a ser feliz. Son incapaces de acomodarse a los días. En los días malos, aprende a sufrir confiando en Dios. En los días buenos, disfruta de lo que tienes confiando en Dios. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a perseguir la sabiduría y nosotros mismos aprendamos a correr detrás de ella. Es lo que más necesitan nuestros hijos. Si usted les deja dinero, y no es malo, pero no les deja sabiduría, perderán su vida. Si usted, por más que quisiera, dice: no puedo dejarles dinero, pero usted les deja sabiduría, ellos sabrán cómo salir adelante, porque sabrán enfrentar cada circunstancia que venga a sus vidas. Así que lo más importante es la sabiduría.